Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Dios le bendiga, gracias por estar pendiente a este su programa Escudriñando a cada paso en su canal Juan Sánchez 05. Hoy estaremos tratando acerca de estas dos bestias, de las bestias de Apocalipsis capítulo 13, sus características y su rol que van a tener en los últimos tiempos, conocido como la gran tribulación. Comenzamos. Dice el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En esta escena el profeta ve surgir del mar esta horrible bestia. Tenemos que el mar simboliza confusión, muchedumbre, un mundo convulsionado y confundido, tanto así que los gobernantes de los países más importantes rinden sus posiciones de gobierno a quien ellos entienden que sacará al mundo de la crisis total en que se encontrará en esos terribles momentos. Y para tener una mayor descripción acerca de lo que es, de dónde sale esta bestia, dice en Isaías capítulo 57, verso 20 y 21, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La bestia simboliza un imperio mundial gobernante, semejante a los que ya han pasado a través de la historia. Uno de ellos fue el Imperio Romano, que en los tiempos de esta visión era el que imperaba en esos momentos, pero a diferencia de estas bestias pasadas, esta bestia que acabamos de leer en el capítulo 13 de Apocalipsis y que también Daniel la describe, no tiene comparación estas otras bestias pasadas. Esta será en gran manera poderosa y sanguinaria. Las 7 cabezas son un simbolismo en un símbolo, o sea, un símbolo en otro símbolo, que es el símbolo de la bestia. Y este es el símbolo de las 7 cabezas. Estas 7 cabezas representan la confederación de naciones en las cuales una de ellas, el anticristo, será el líder o gobernante supremo o gobernante mundial, sobre las cuales tendrá autoridad política, o sea, tendrá dominio sobre el surgimiento del Imperio Romano renacido.
Pero ya este imperio no será igual que lo que fue en el pasado, sino que será frágil, será débil, tendrá autoridad geográfica, dominará como lo fue el imperio griego en el pasado. Este es que representa el leopardo, el medo persa, que es el oso, y el babilónico, que es el león. Y tendrá autoridad espiritual. Esta es la que recibe del dragón, Satanás, quien le da el poder, trono y autoridad. Satanás le da su trono, su poder y autoridad. Podemos ver que este gobierno mundial será totalitario y con apoyo de una combinación despiadada como lo son estas fieras. Este es el simbolismo. Esta bestia que ve el profeta tiene carácter de un leopardo, una fiera con mucha habilidad. Se caracteriza el leopardo que aún puede trepar en los árboles, es veloz y salvaje. Esta bestia también tiene carácter de oso. El oso, parado en dos patas, puede medir aproximadamente algunos 6 pies. Es lo que yo he visto personal. Le he visto en un museo. No es tan veloz, pero es una enorme fiera de muchos kilogramos de peso. Sus patas como de hierro. Tienen sus patas delanteras unas garras como de acero que si le lanza un zarpazo al hombre más grande y más fuerte del mundo, lo desgarra por completo. Ese es el oso. Así es esta bestia. Esa es una de sus características, de su poder destructor que va a tener esta bestia, este gobierno mundial que pronto va a asumir el control mundial en los próximos tiempos. El león, la fiera más conocida, hábil, fuerte, inteligente, el que lleva la supremacía en el territorio en el que gobierna. Los 10 cuernos son las 10 naciones más grandes que estarán en la cumbre en ese momento. Hoy día podemos pensar que esos cuernos o esas naciones equivalen a los que en la actualidad se conoce como el G20 o Grupo de los 20. Que son los países con la economía más grande del mundo y están unidos a la Unión Europea, la Unión Africana, y que fueron fundadas para el 1999. Y para que haga juego con la profecía del texto, este conglomerado de naciones debe ser reducida a 10 o tendrán que formar otras 10 naciones superpoderosas alternas a estas naciones. A estas naciones estarán muy bien identificadas como lo que serán. Proclamarán la rebeldía y el odio hacia Dios. Esas son las diademas y el nombre blasfemos contra Dios, con lo que se identifican estas naciones, según lo que hemos leído y vamos a continuar leyendo textos proféticos para los últimos tiempos escatológicos que vendrán en los próximos años. Y por supuesto, estos son eventos futuros que podemos saber que siempre las naciones a través de la historia, desde poco después de la caída de Adán y Eva, quien tiene la intervenida las naciones es nada más y nada menos que Satanás, usando a los gobiernos locales, en otra palabra, usando los gobiernos humanos. El gobierno mundial que se quería formar en la Torre de Babel, una especie de Naciones Unidas, Babilonia, Egipto, Asiria, el imperio asirio, el imperio griego, los medos, los persas, el imperio romano, todos estos fueron bestias. En estos imperios, continentes, naciones, provincias, municipios, Satanás ha tenido amplia participación, asistido por entidades a sus servicios y en representación suya. Pero en este último gobierno mundial, Satanás va a entregar todo el poder y su trono y toda autoridad. O sea,
autoridad y poder total en estas bestias, porque ya Él está dando el todo por el todo, porque Él sabe lo que le espera y Él es persistente. Este texto que hemos descrito hasta ahora, de Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 2, con referencia a las bestias, o con referencia a la bestia, significa tanto a un sistema de gobierno, del 1 al 2, un sistema de gobierno mundial que surgirá, el cual es llamado la bestia espantosa y terrible, como al personaje llamado el anticristo. A partir del verso 3 se comienza a individualizar. Esta descripción de ese horrible animal es la misma que describe el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 7, donde dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia del futuro es diferente a las demás que han pasado. Este imperio o gobierno mundial será el más grande y más despiadado que ha existido jamás en la historia de los gobiernos humanos. El verso 3 dice, ya aquí refiriéndose a la bestia humana. Del versículo 1 al 2 se está refiriendo principalmente al sistema de gobierno, la primera bestia, junto a la cual está la segunda bestia, que es el anticristo, que se comienza a enfatizarse más acerca de él del verso 3 en adelante, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, se sorprendió. La población mundial se sorprendió y se regocijó, y comenzó a ejecutarse el plan que Satanás tenía, que todo el mundo se rinda a él a través del anticristo, a través del sistema. El anticristo procederá de estas naciones mencionadas. Dice que de una de las cabezas de esta bestia fue herida de muerte. Esto es que el anticristo que sale de estas naciones, que posiblemente son europeas, va a sufrir una aparente muerte, va a sufrir un atentado, quizás por medio de un atentado, o mejor dicho, se hará simular su muerte para también simular el milagro de la resurrección y para así tener esa firma de que realmente el anticristo es el Mesías, es el Salvador, el que va a poner el mundo en su orden. Hay que saber que Satanás es el adversario, el opositor, es todo lo opuesto a Dios. El anticristo es el opuesto a Cristo, el suplantador de Cristo. Así como Jesús entregó su vida y murió, y al tercer día resucitó, sucederá que el anticristo atravesará por un atentado de muerte y luego resucitará para hacer la promoción de que es un Mesías todopoderoso, y engañarán casi a toda la población mundial. La gente estará impresionada por su poder y milagro, o sea, por los acontecimientos acaecidos. Esta bestia unirá al mundo bajo su liderazgo y controlará la economía mundial, y la gente vivirá cada vez más impresionada pero lo que le espera será devastador. Y sigue diciendo, el verso 4 dice: y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorarán a la bestia diciendo:
¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Con los milagros, con los milagros que hacía Jesús, con los milagros que hace actualmente, el Dios Todopoderoso recibe toda la gloria y toda la honra. Cuando Jesús resucitó, de ahí depende nuestro seguimiento, nuestra creencia y nuestra esperanza está puesta en esa resurrección, y por eso alabamos y glorificamos a Dios Todopoderoso y a Cristo por ser el Señor. En la historia humana, y a medida que la maldad fue aumentada en la humanidad, esa maldad que venía manifestándose en la gente fue creciendo más y más, haciendo que Satanás tome más fuerza y más gloria cada vez que se practica el mal en el hombre, en la sociedad. Una vez, en plena predicación, un pastor irrumpió para preguntarme: ¿y cómo es eso que Satanás se glorifica? Le dije: todo lo que no se hace para agradar a Dios termina en alabanza para Satanás, y él se glorifica por lo que recibe. Eso es lo que hacemos cuando lo que hacemos no es para glorificar a Dios. La gente va a dar toda la gloria y toda la honra y todo el honor a Satanás y al anticristo por el poder y autoridad delegada en el anticristo por Satanás. Tanto así que para la gente el anticristo morirá y por el poder delegado resucitará, no sabiendo que es una muerte simulada, es un engaño. Hoy día eso se conoce, que hay personas que supuestamente mueren y lo entierran, y es lo que se conoce en el ocultismo, en la rama del vudú, cuando supuestamente venden a una persona. De la manera que nosotros le hemos dado la gloria a Dios por Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, y por eso Él es el Señor, porque venció a la muerte. La muerte no pudo enseñorearse de Él. Por eso dicen: ¿quién como el anticristo? ¿Y quién podrá vencerlo? ¿Quién podrá vencerlo? Es lo que dicen. Cuando dicen: ¿y quién podrá luchar contra la bestia? Eso están diciendo. ¿Y quién podrá vencer a este hombre? El verso 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El verso 6 sigue diciendo: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El anticristo tendrá una de sus características, que será un grosero, un blasfemo, según el texto, ¿no? Podemos encontrar en otros textos, como en el libro de Daniel, que avalan esta acción de blasfemia de este hombre. Podemos ver en Daniel 7:25 que dice: y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Dice: y hablará palabra contra el Altísimo. Y en el mismo libro, en el 11, versículo 36, dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Cuando dice hablarás maravillas, cuando hablará, es esto: blasfemias. Y dice el 7, versículo 8: he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Más adelante dice, al final del versículo 8: y una boca que hablaba grandes cosas. Y una boca que hablaba grandes cosas. Tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Eso es al final del verso 8 del capítulo 7 de Daniel. Al final del verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis dice: y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto es blasfemar contra Dios. En el verso 6 del capítulo 12 del texto que estamos tratando, Apocalipsis 13, maldice el nombre de Dios, a sus ángeles y santos y a su templo. Daniel 7:20 dice:
Y dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Tenía una boca que hablaba grandes cosas. El tener ojo como de hombre indica que no es una bestia literal, ni ninguna otra cosa que no sea una persona humana con inteligencia, o pueda ser un humanoide, como muchos han querido que el anticristo es aquel, que es lo otro, que es una cosa. Por el lenguaje que tendrá, la Biblia dice en Efesios, Efesios 4:29, dice lo contrario a este tipo de lenguaje. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Colosenses 3:8 también dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, contienda, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y como ya sabemos que Dios tiene el dominio y el control siempre, y en esta eventualidad no hay excepción, el tiempo que Dios le permite actuar a la Trinidad impía es 42 meses, como dice el texto, equivalente a 3 años y medio. La segunda mitad de la semana profética o 7 años. 3 años y medio, 42 meses. Daniel 11:36. Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Este hombre será alguien que a sí mismo se tendrá como absoluto. Él mismo se engrandecerá y será un hombre lleno de la más repugnante soberbia y orgullo, tanto que se creerá ser Dios. No es que él quiera ser un Dios religioso, porque él no cree en lo religioso. El verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y naciones. En Daniel 7:21 dice, y le sucederá en su lugar un nombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ese nos Daniel 7:21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y Daniel 7:25 dice, Daniel 7:25, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Oseas, cuando habla aquí de tiempos y medio tiempo, significa 3 años y medio, 42 meses. El anticristo gobernará y vencerá a los santos de Dios, afligiéndolo en un sufrimiento temporal, porque será temporal. Todo lo que sufrimos aquí, toda nuestra estancia aquí en la tierra, sea de gloria, sea de sufrimiento, es por poco tiempo. Pero en este caso lo afligirán, pero no podrán causarle daño. Los santos que el anticristo vence no se refiere a los santos de la iglesia. Hay que saber que en ese tiempo de gran tribulación la iglesia no estará aquí en la tierra. Esto es para los que creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ahora, los que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, estos serían los santos. Pero que no tiene asiento bíblico eso. La iglesia llega hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. De ahí en adelante la iglesia ya no está aquí en la tierra.
¿Mm? Ahí habrá gente que entrarán al reino milenial con Cristo sin pasar por la experiencia de la muerte. Y ahí están los dos testigos que finalmente son vencidos por el anticristo. Quiero recordar que el término santo no solo aplica a la iglesia, sino también a los justos del Antiguo Testamento y los justos que salen de la gran tribulación. Esto es, si creemos que quedarán salvos después que la iglesia haya sido quitada, o sea, salvos que salgan de la gran tribulación. Hay muchos que no lo creen, pero la Biblia habla muy claro lo contrario. El Señor dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28. Daniel 7:26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El Altísimo, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. A través de la historia cristiana han salido muchas especulaciones acerca de este hombre. Se llegó a decir que el anticristo era el emperador del Imperio Romano llamado Nerón, que fue un emperador implacable. Se llegó a creer que era Hitler. Se llegó a predicar que era el Papa. Se escuchaba en muchos cuando yo era pequeño. Se llegó a pensar que era un secretario de Estado que tenía los Estados Unidos, que era muy diplomático en el mundo entero. Pero ninguno de estos llenan el currículum para ser el anticristo. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. El apóstol habla que habían surgido muchos anticristos. Desde aquellos tiempos, él los decía que habían surgido anticristos. Anticristo quiere decir uno que es contrario a Cristo, con falsa doctrina. Aquel que se hace ser un supremo religioso queriéndose pasar por el verdadero. O sea, uno que se opone a la doctrina real del Señor Jesucristo, a la doctrina del Evangelio, ese es un anticristo. Pero el apóstol Juan en el texto leído aclara que se refiere a que vendrá en los últimos tiempos un personaje que será el tipo, o mejor dicho, estos anticristos son tipos del que ha de venir, el verdadero anticristo que está para surgir. Pero el anticristo escatológico aparecerá en el futuro, así como lo confirma el texto que acabamos de leer en 1 de Juan 2:18. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Podemos creer que será de origen judío, aunque no sea de Israel, porque en Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, pero será de ascendencia judía. Tiene que ser para que los judíos crean que realmente es el Mesías que ellos esperan. Incluso de la tribu de Judá tiene que tener sangre para que los judíos puedan creer que él es el anticristo, pero será falso. Se ha llegado a pensar que va a ser un homosexual porque sigue diciendo en el texto de Daniel, no hará caso del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Pero no es necesario que sea un homosexual por lo que dice el texto. Es muy posible que este hombre sea un engendro de Satanás por medio del transhumanismo. Llámese inteligencia artificial, que está en estos momentos bogando mar adentro. Por ahí anda la cosa. Por eso este hombre estará dotado de una inteligencia que ningún hombre lo ha superado, ni lo superará jamás. Tiene la inteligencia, pero no sentimiento. Será una obra maestra de Satanás. Bien, hermanos, concluimos con esta primera parte de este interesante estudio acerca de las bestias que han de surgir. En este caso tratamos con la bestia, con la primera bestia, con las dos primeras bestias y terminamos con esta
con este tema de hoy, de estas bestias que van a surgir en ese evento futuro que surgirá en la gran tribulación que habrá en los postreros tiempos. El siguiente estudio será la continuación de este mismo tema y capítulo 13 de Apocalipsis, que será basado en la segunda bestia llamada el falso profeta del